Acá en Parsur vamos a conversar con una persona muy interesante que es de la Universidad de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida, Isla del Atlántico Sur, una universidad muy importante que es la universidad de una provincia bicontinental, sí. Es con características muy particulares, y sobre esas características particulares vamos a hablar un poco, que tiene que ver con un trabajo que ha hecho ella se llama Patricia Vara. Ha hecho un trabajo muy interesante, que la política de hidrocarburos como herramienta de inequidad, de la tarifa social a la segmentación del consumo de GLP en Tierra del Fuego. Hola Patricia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Bueno, es justo el título hace un juego de palabras, ¿no? Sí. Esto de lo pongo entre paréntesis, inequidad, porque pasamos lo que sostengo en ese trabajo es que hay un cambio de paradigma en la actualidad. Nosotros en ese trabajo, en ese informe, tomamos como eje el tiempo que abarca desde el 2023, específicamente desde fines del 2023 hasta la actualidad. ¿Qué pasó con el gas envasado en Tierra del Fuego en ese periodo de tiempo? Y lo que nosotros podemos ver a través del análisis de las distintas normativas que hay sobre esto, es un aumento, un incremento sustancial del precio que pagan los beneficiarios de este programa provincial, de un 4.900%. Creo que no hay ningún otro servicio que haya aumentado en la misma cantidad que este beneficio que se tiene a través del gas envasado, ¿no? Por estos días hay una discusión de si el subsidio sí, el subsidio no. Me parece que en Tierra del Fuego este subsidio es importante para todas las familias. Aquellos que tienen gas natural lo tienen, solo con fijarse en la boleta de gas que pagan todos los meses van a ver que tienen un descuento que es un beneficio que llega a través de una ley nacional de zona fría, porque Tierra del Fuego, así como las demás provincias de la Patagonia, se encuentran regidas por esta zona fría que tiene estos subsidios al gas. ¿Por qué? Porque de alguna manera el Estado Nacional reconoce que estas zonas sin la calefacción que nosotros tenemos todo el año no podría vivirse o no podría tenerse una vida digna. En los artículos 42 y 75 de la Constitución Nacional establecen que aquellas zonas que tienen diferencias regionales como la nuestra, de alguna manera es necesario equilibrarlas. Y este subsidio es un reconocimiento que no es lo mismo vivir en Tierra del Fuego con los grados que hacen no solamente en invierno, que tenemos temperaturas en cero o debajo del cero, sino que en verano también sigue siendo una temperatura baja, y por eso la calefacción es tan importante para nosotros. Y vos ahí hablás un poco también de que además de la cuestión económica hay un tema social muy interesante, que muchas familias en Tierra del Fuego, encima en los sectores más desplazados, tienen un problema grave con esto. En Ushuaia vos hablas de unos porcentajes que son interesantes, de qué porcentaje de personas que usan este gas subsidiado viven en Ushuaia, Río Grande y Tolwyn, que son las tres ciudades de la isla grande Tierra del Fuego. Claro, bueno, lo que pasa es que en la provincia, el gobierno provincial subsidia, pone una diferencia importante. Ese subsidio está compuesto por parte que manda Nación, otra parte que lo paga el gobierno de la provincia y otra parte que la pagan los beneficiarios de este subsidio. En la mayor parte la pone la provincia. Sin embargo, cuando uno mira la cantidad de beneficiarios que hay en la provincia, se va a dar cuenta que el 60% de los beneficiarios está en Ushuaia. Después, por supuesto, hay beneficiarios en Río Grande y en Tolwyn, pero en menor cantidad. Hay alrededor de casi 6.000 beneficiarios de este subsidio al gas envasado. ¿Por qué? Es muy difícil hablar de vulnerabilidad en Tierra del Fuego. Esto porque es una provincia que crece muy rápido, como nosotros lo sabemos, es una de las provincias que más rápido crece con respecto a las demás, en cantidad de gente que va llegando a la isla, y esto hace que sea muy difícil llegar con
la infraestructura necesaria para dar plataforma a todo eso, ¿no? A la vida en Tierra del Fuego. No solamente estamos hablando del acceso a la tierra, el acceso a la vivienda, la construcción de escuelas, jardines, todo lo que hace a poder llevar la vida en sociedad, ¿no? Bueno, estamos viendo la obra del hospital, la ampliación, todo los servicios que son necesarios para la vida en este lugar. Por supuesto, cuando la tasa de crecimiento en un lugar como este es tan alta, todos los demás la infraestructura que es necesaria para esto queda como poco, ¿no? Y bueno, por eso digo, es muy difícil hablar de vulnerabilidad en Tierra del Fuego, porque cuando uno mira quiénes están sin los servicios, son los barrios nuevos. Los barrios nuevos, por ejemplo, en Ushuaia, carecen, en algunos aspectos, en algunos lugares carecen de agua, en otros carecen de agua y de gas, en otros carecen de gas y tienen agua. Digo, hay distintas situaciones, pero no es una cuestión de vulnerabilidad en tanto salario, sino en tanto la infraestructura que tienen en los lugares que habitan. ¿Por qué? Porque viven en las zonas nuevas de Tierra del Fuego, ¿no? Y en Ushuaia en particular, en Tolwyn y en Río Grande. Entonces, es muy difícil decir que los más vulnerables son los que carecen de estos servicios. Por eso, cuando esta normativa nueva que aparece con este decreto provincial, el 505, de este año, y la resolución 209 también de este año, que dicen que aquellos que superen los 8 salarios mínimos vitales y móviles, que es alrededor en la actualidad, son 2.900.000 pesos por hogar. Estamos hablando que si en una casa, en un hogar, vive un matrimonio y además tienen sus hijos que están que aportan a la olla, o a los ingresos de ese hogar, pero no les alcanza para irse a vivir, porque esto es la situación que viven muchas familias, no les alcanza para irse a vivir, alquilar en otro lugar, entonces se quedan con sus padres, no por gusto, sino porque no les da para otra cosa. Entonces ese hogar tal vez tiene 3 ingresos o 4, dependiendo de los hijos mayores que vivan ahí, y superan esos 2.900.000. Entonces, en ese caso, se van a quedar sin el subsidio de gas, en primera instancia. Y después, el otro parámetro que toma esta normativa es el territorial, la segmentación territorial. Entonces, si vivís en las zonas, por ejemplo, Ushuaia tiene 3 zonificaciones, alta, media y baja, y Río Grande y Tolwyn solamente tienen 2 zonificaciones, aquellos que tienen los servicios, las cañerías de gas cerca, esos van a quedarse sin el subsidio, porque se tienen que conectar. Y aquellas zonas que no tienen las cañerías de gas cerca de su casa, esas van a tener que continuar con el subsidio. En el caso de Ushuaia, nosotros tenemos las zonas altas, que son los barrios altos. Ellos van a continuar con el subsidio, van a continuar con la misma cantidad de kilos que tienen actualmente. Y las zonas medias, bueno, ahí empieza una diversidad de situaciones, ¿no? Hay barrios nuevos que tienen, por ejemplo, las cañerías de gas cerca como 2 cuadras, 1 cuadra, 5 cuadras, y a esas se las deja sin el beneficio del gas envasado. ¿Por qué? Porque se considera que pueden hacer la instalación de gas. Claro. Bueno, pero acá hay una situación que se abre y que no se contempló. Es que los vecinos, van a tener que invertir en la cañería que acerque, digamos, que se acerque a ese lugar donde están los caños instalados, y hacer toda una obra pública que no hizo ni el Estado Nacional, ni el Estado Provincial, ni Camusi. Claro. Y ahí es como, bueno, es inequitativo, ¿no? Y hay una consulta que yo quiero, capaz que podés seguir desarrollando la situación que estabas desarrollando también, pero hay algo que yo me pregunto y que muchos me preguntan desde afuera. Sí. Dice, ¿ustedes no son la provincia que más gas tiene en términos reales? Y es una paradoja, yo lo pongo ahí en el informe, es la paradoja de la abundancia, ¿no? Se ha subsidiado a los vecinos que no tenían acceso al gas natural, porque se entendía, porque obviamente están digamos, incluidos en esta ley nacional, que es la 25656, y esa normativa establece que todos tenemos que tener subsidio independientemente de cuál sea tu situación, gas natural o gas envasado.
se ha pensado en esta política que alcance al usuario, pero no se pensó en poner el dinero necesario para hacer los caños de gas o las instalaciones de gas en la ciudad para que lleguen a todos los barrios nuevos, sobre todo los nuevos o los instalados, los formales, los informales también, porque los informales hace mucho tiempo que tienen presencia y no tampoco tienen los caños de gas. Esto es un déficit que tenemos en las 3 ciudades y es algo a repensar, ¿no? ¿Cómo se puede repensar de que los gobiernos fueguinos, porque esto trasciende a claro, un gobierno. Por eso yo hablo, porque uno también tiene que poner la palabra y decir, mira, bueno, esto es una cuestión, una decisión nacional y provincial, estructural de todos los gobiernos. Sí. ¿Cuál podría ser un camino que puedas idear vos o quizás alguna alternativa para decir, bueno, la verdad que los fueguinos deberíamos sentarnos sobre el recurso y decir, bueno, por lo menos para nosotros me parece que tenemos que tener una tajada, más allá de lo que pueda valer el costo a nivel internacional, porque internacionalizar un precio es totalmente negativo a nuestros intereses, porque a nosotros no nos internacionalizan los sueldos. Exactamente, sí, bueno, son discusiones profundas, necesarias me parece. Cuando creo que en la introducción hago algunas preguntas para el debate público. Lo vamos a poner abajo para que lo descarguen. Sí, que no son acabadas, que son algunas, que obviamente la pregunta que estás haciendo es súper válida y me parece que los ciudadanos tenemos que hacernos estas preguntas y tenemos que demandarle al sistema político esto, ¿no? Nuestros candidatos, cuando sean las elecciones, hay que preguntar, y bueno, ¿y qué va a pasar con el gas? Me parece que tiene que entrar en las plataformas políticas. Mucho se escucha, ¿no? Que no paga hacer todas obras que estén debajo de la tierra porque la gente no las ve, no las valora. Es más fácil hacer otras cosas que sí se pueden ver. Bueno, es una discusión. O sea, ¿qué pasa con la ciudadanía que no valora que le hagan el servicio de gas, de agua, ¿no? De todas las cosas que le dan estructura a una ciudad, que hacen al desarrollo de una ciudad? Bueno, esto no se discute. En el caso de Ushuaia o de cualquier de la isla Grande Tierra del Fuego, la calefacción o el tema de estar abrigado es una cuestión civilizacional, es decir, nuestra civilización acá, por lo menos en Ushuaia, depende de eso. Absolutamente, y genera, por otro lado, arraigo, genera soberanía. En este lugar, digo, porque sería impensada la vida sin calefacción en un lugar como este, o muy difícil la vida en un lugar como este. Por supuesto que ha sucedido en otros momentos históricos, pero la cantidad de población era mínima, era ínfima con respecto a lo que hoy tenemos. Hemos logrado acertar ciertas políticas, no solamente de Tierra del Fuego, digo, a nivel nacional se ha acertado con la política de lo que tiene que ver con la 19640, ¿no? Esa política ha sido exitosa en este territorio y ha generado que la población se multiplicara. Entonces, digo, eso, que significa trabajo y la posibilidad de tener una población muchísimo más grande, de generar soberanía, también conlleva otras cuestiones, que a esa población que le diste la posibilidad de tener un trabajo en esta tierra, le genere las condiciones necesarias para tener una vida digna, para poder desarrollar su vida, tal como lo podrían haber tenido en otras provincias del país. Entonces, esto es escuelas, esto es posibilidad, porque no es solamente trabajar, vos venís con tu familia, necesitas que tus chicos vayan al colegio, necesitas tener servicios en tu casa, necesitas tener un lugar digno donde vivir. Digo, hay un montón de cosas que hacen al desarrollo de una sociedad. Eso me parece que todavía en Tierra del Fuego es como, está por pensarse, ¿no? Porque uno transita estas ciudades y se mete al interior de la ciudad. Y lo primero que se te ocurre es, pero esta gente, la gente que hizo a Tierra del Fuego, en general viene de grandes ciudades que tienen un montón de otras cosas resueltas y claro, que me parece que en esta tierra todavía están por resolverse. Y acá creo que toco un tema que tiene que ver con el arraigo, ¿no? Hay mucha gente que vino acá pensando en irse y me quedo, hago la diferencia y me voy. Entonces, lo único que quiero es llegar a tener eso que quería en términos económicos y no voy a generar acá nada, no voy a generar, no sé, una linda casa, una vereda, no voy a solicitar, qué sé yo, distintos servicios que tiene cualquier otra ciudad.
¿Por qué? Porque me voy a ir pronto. Entonces, tener hechas las valijas y vivir en la cabeza con esa mentalidad, me parece que hace que digamos que en la actualidad tengamos todavía estos déficits. No se le pide a los políticos que desarrollen ciudades, se le pide aumento salarial solamente. Digo, me estoy metiendo con un montón de otros temas más profundos, pero sí una cosa y sí la otra. Digo, nos debemos todavía un mayor desarrollo profundo de nuestras ciudades. Y eso tiene que ver con la ciudadanía, en definitiva. Y la cuestión de hoy, lo que está sucediendo hoy, ¿cómo lo ves vos? Porque hay, seguramente es multicausal la situación en la que estamos hoy. A ver, ¿cómo explicarías vos este aumento del 4000% en un plazo de 2 años? Bueno, tiene que ver con las políticas nacionales, sin dudas. Creo que el gobierno provincial está haciendo lo que puede en un contexto totalmente adverso. Me parece que es justo decirlo, que las acciones que ha tomado responden a eso que está pasando, donde la nación, con este relato que ganó las elecciones en el 2023 de achicar el Estado, ¿no? Y que la gente compró en las elecciones, pero me parece que en mucha medida no se entendió qué significa achicar el Estado, porque después uno escucha a las mismas personas que te dicen, que te reconocen, que votaron a Milei, que no están de acuerdo con que algunas políticas ya no se financien más, por ejemplo, los remedios, el subsidio, no sé, todos los recortes que por todos lados, digo, Vialidad Nacional, que sacó, que recortaron un montón de personal, que no ponen un peso, el INTI, el INTA, las universidades, las discapacidades, las políticas de género. Digo, uno mira generalmente todas las políticas, no solamente las políticas que tienen que ver con lo social, sino también con las políticas que tienen que ver con la infraestructura pública, lo que el Estado garantizaba hacer. El Estado se corrió de todas sus responsabilidades, aquellas que nosotros como consenso social, un consenso social nacional, considerábamos que el Estado tenía que hacer. Y si el Estado se corre de ese lugar, ¿quién queda? Porque Milei dijo que iban a venir las empresas a invertir, porque una vez que el Estado se corría, les daba lugar a las empresas para que pudieran hacer sus negocios. Y él sostiene eso y está bien, es una ideología, la sostiene, la considera y la aplica en políticas públicas. Ahora bien, eso no pasó. No es que vinieron los privados a hacer a mantener la ruta 3, por ejemplo, o a hacer, no sé, nuevas rutas. Eso no pasó. Se corrió el Estado Nacional y no apareció nadie, quedó el vacío. Y esos recursos, por ejemplo, los recursos que no se ponen en la universidad, hace poco tuvimos la marcha, esos recursos que se sacan, nosotros estamos ganando, nos sacaron del bolsillo el 50% de lo que deberíamos ganar en función de lo que fue aumentando la vida, ¿no? de la inflación. Ni siquiera tenemos aumento, estamos hablando de recomposición salarial. Claro. Mucho más atrás. Y así uno puede mirar todos los nichos y pasa en todos los aspectos. Entonces, frente a esa situación adversa, brutal, de crisis económica y social que estamos viviendo y de políticas, de obras públicas que quedaron inconclusas, los estados provinciales se tienen que hacer cargo, ¿no? De toda esa tragedia. Y por supuesto, esto es para mí ha sido absolutamente pensado. Es una estrategia para tener las provincias de rodillas, votando en el Congreso todo lo que se ha votado en este tiempo, ¿no? La ley bases y otras leyes. Ahora se está por discutir la nueva ley que pone en tela de juicio si esta zona necesita tener el régimen de zona fría. Digo, hoy se está discutiendo eso, como tantas otras cosas. Muchos se sorprenden de cómo alguien puede pensar la vida en Tierra del Fuego sin este subsidio, sin este dinero que viene de la nación para equiparar este territorio con otras zonas del país. Bueno, hay otros consensos que también se rompieron en este tiempo de Milei, ¿no? Antes también. Digo, y no dijimos nada, o tal vez eran pocas voces, y cuando uno no dice nada, después siguen con otro, y después siguen con otro, y digo, esta es una más,
Y hasta que te llega, ¿viste? Dice, cuando le pasó el de al lado no dije nada, cuando le pasó el del frente no dijo nada, y cuando me llegué a mí estaba solo. Exacto, exacto. Por eso no es pertinente gastar, poner digamos, el acento en el gobierno de la provincia, porque me parece que hace lo que puede. Por ahí la decisión de dejar de poner tanta plata en este subsidio a las personas que están en esta situación, a estas 6.000 familias, debería tenerse una sensibilidad de ver de qué otro lado se puede sacar. Yo creo, sin coso, para mi criterio, antes de sacarlo, se debería haber hecho un audit, si que se quería auditar, si no está haciendo lo mismo que Petrovelo. Vos agarrar y sacás a todo y empezás, y el que se llega arrastrando, el que llega, vos se lo da. Claro, y deja de reconocer que este subsidio es un derecho que tenemos todos los que vivimos en la Patagonia, ¿no? Por vivir en la Patagonia. Entonces, este decreto... Por el esfuerzo que significa vivir en un lugar que nos desfavorece en términos existenciales. Exacto. Porque no es que yo puedo ponerle que yo no puede pagar el gas y yo me quedo en casa, me pongo una mantita. No es tan así. Exacto. La gente lo tiene que entender. Yo creo que en este momento se está discutiendo todo. Creo que en el gobierno de la provincia, cuando decide algunos sí y otros no, se olvida que el gas natural no se fija si algunos sí, algunos no. El subsidio lo reciben todos. Lo reciben hasta los hoteles de lujo que tenemos en esta ciudad, que hacen muchísimo dinero con eso. Digo, entonces no podemos ver en aquellas situaciones en las que tienen gas envasado, que ya los pone en una situación de vulnerabilidad terrible, porque no es lo mismo tener el gas en tu casa y olvidarte de tener que llamar y pedir el gas, que te lo dan en 72 horas a partir de que llamás, y si te olvidaste te quedaste sin gas. Y además con todos los peligros que conlleva, en el caso de aquellos que tienen que manipular las garrafas, en el medio de la montaña. Digo, es muy difícil con esa situación. Mi viejo me ha contado situaciones de tener que cambiar el tubo de gas cuando le nevaba a la madrugada porque nos habíamos quedado sin gas y tenía que salir a cambiar los tubos. Cuando nunca había tenido tubo en su vida, le pasó en Tierra del Fuego y manipulando eso. O adentro, con toda tu familia adentro. Se podía prender fuego todo. Digo, esas situaciones de vulnerabilidad, digo, que no tienen que ver con lo salarial, tienen que ver con las condiciones de vida digna que vos tenés en un lugar. Y poner en tela de juicio a la vulnerabilidad que ya están viviendo las familias que tienen gas envasado, y es complicado porque los que tienen gas natural no los ponemos en tela de juicio porque los ampara una ley nacional a todos, a los de gas envasado y a los de gas natural, que es la 25565. Entonces la discusión no es por ahí. Es con todo adentro. Me parece que lo que hay que rever es, bueno, ¿por dónde? ¿Dónde se podría recortar? Porque el Estado es como la familia, ¿no? La administración del gobierno es como la familia. Uno cuando administra su casa, me gusta poner ejemplos porque ahí se pueden dimensionar mucho mejor. Cuando vos tenés que recortar gastos porque no te alcanza, como muchas familias están viviendo en la actualidad, que tienen que pagar la comida en cuotas, porque además esto se da en este escenario, ¿no? En este escenario que las familias van a tener que empezar a pagar, algunas familias de estos 6.000 beneficiarios van a tener que empezar a pagar el gas envasado a valor mercado, que el kilogramo está en 2.470 pesos y puede ir variando porque está desregulado. ¿Un Zeppelin cuánto está? ¿600 lucas? Mira, una familia con dos ambientes, hasta un tres ambientes, cuidándose muchísimo. Digámosle a la gente de que para calefaccionar un lugar acá no es solamente calefaccionar un lugar, sino tenés que tener en cuenta de que el frío que hace afuera impacta en el lugar que vos querés calefaccionar. Entonces no es lo mismo una garrafa en Buenos Aires que una garrafa acá. Todo depende de las características del hogar, ¿no? Si estamos hablando de una casa con 2 habitaciones, un living, comedor y un baño, estamos hablando de una casa modesta. Sí. Esa casa puede llegar a gastar 400 kilogramos de gas envasado por mes, siendo austeros. Ahí vos podés agregarle más, menos ambientes, ¿no? Y va a ir variando la cantidad de kilogramos que vos utilices. También hay que tener otra cuestión. Si la casa es de madera y tiene pérdidas térmicas, hay muchas cosas que hacen a
a por qué vos te necesitas más o menos kilos, ¿no? Lo tiene que ver con la infraestructura del hogar y las dimensiones de ese hogar. Pero suponte que una familia gaste 400 kilogramos, y estoy siendo austera en este análisis, ¿no? Sin el subsidio, una familia en la actualidad estaría pagando casi 1.000.000 de pesos. Solamente en gas. Solamente en gas. Si además esa casa vive en, digamos, si esa casa, el que vive en esa casa está alquilando, contale el alquiler. Sí, 1.000.000 más. Más este 1.000.000, más después todos los otros servicios, ¿no? Que están aumentando también. Por eso digo, considerar en sacar un subsidio como este, en esta situación donde las familias están endeudadas, y es de una pérdida de sensibilidad importante. Me parece que hay que reconsiderarlo, porque es con la gente adentro. Entiendo perfectamente que cuando no alcanza uno empieza a mirar dónde recorta, pero no se recorta con la calefacción. Yo no dejaría a mis hijos sin calefacción. Terribles. Los dejo sin ir al shopping, los dejo sin ir a comer afuera. Claro. Eso sería lo último que haría, ¿no? Ya tengo que estar en la lona para hacer eso. ¿Sí? ¿Y cuál crees vos que es el camino, además de obviamente la conciencia que tiene que empezar a tener la clase política sobre la situación e idear algo que no afecte directamente a los que menos tienen, en principio? ¿Cuál crees vos que debería ser el camino, por lo menos legal, institucional, que deberían empezar a analizar como para ponernos todos de acuerdo? Yo creo que no es la discusión de los que menos tienen, sino que todos tienen derecho a la calefacción. Todos. Todos. Me parece que no es por ahí. Y si pensamos en sacarle subsidios, sacáselo a las grandes empresas, a los que hacen unas ganancias importantes en esta isla y que tienen la espalda suficiente como para hacer frente a este valor de mercado, no las familias. Claro. No es por ahí, me parece. Que tienen no aquellos que tienen una relación de dependencia, que sabemos que tenemos salarios súper pisados y que la inflación aumenta y que no alcanza, no hay dinero que alcance. Entonces, me parece que por ahí no va. Bueno, muchísimas gracias, Patricia, por esta oportunidad que me das de hablar con vos y analizar de manera tan profunda lo que realmente atañe no solamente a los fueguinos, sino a todos los argentinos. Porque acá estamos haciendo soberanía, y generar una situación de esta es despoblar, y despoblar es quitar soberanía. Muchísimas gracias.